Ya hablamos algunas cosas de esto, así que las voy dando como, las voy pasando más rápidamente, ¿ya? ¿Qué es el síndrome metabólico? Nosotros aquí, ¿ustedes cuántos son más o menos como curso? 42 o 49. Ya, 50. Al menos acá hay 4 o 5 con síndrome metabólico, según las estadísticas. Así de frecuente es eso, ¿ya? ¿Qué es lo que es el síndrome metabólico? ¿Han escuchado en el fondo sobre esto? El síndrome metabólico es nada más y nada menos que un conjunto de factores de riesgo que se asocian entre sí, ¿cierto? Y que determinan un mayor riesgo cardiovascular, ¿ya? No es una enfermedad en sí, sino que es una asociación de factores de riesgo, ¿ya? ¿Y de qué determinan mayor riesgo? De diabetes y de enfermedad cardiovascular, ¿ya? Un paciente que tiene enfermedad, síndrome metabólico, tiene más riesgo de tener diabetes, tiene más riesgo de tener algún evento cardiovascular, ¿ya? Fue descrito en esos años, con esos nombres, y en el año 1999, en donde seguramente la gran mayoría de ustedes todavía no nacían, fue definida como una entidad de riesgo, ¿ya? Frecuencia, encuesta nacional de salud, volvemos a la misma encuesta nacional de salud, 40% en la población adulta, ¿ya? ¿Y por qué decía recién como 5 personas? Porque si vemos aquí no se nota mucho, pero en el grupo etario entre los 15 y 24 dice un 13.6 y que salta a un 32% entre el grupo etario entre 25 y 44 años. Entonces es demasiado frecuente en la población general. Evidentemente, como esto va muy asociado a la obesidad, la prevalencia es variable, pero ha ido aumentando con los años, ¿ya? En los gringos, 22%, 34%, 45%, y en la encuesta nacional de salud del año 2016-2017, que es la última que tenemos nosotros como nivel país, 40%, así de frecuente, ¿ya? Es levemente más frecuente en los hombres, ahí está, ese verso ese, aumenta con la edad, y es más frecuente a menor escolaridad. ¿Sí? ¿Y cuáles son los componentes en el fondo bueno, ya los vamos a describir, pero esta diapositiva que se las mostraba, ¿cierto?, en la otra clase, ahí está la prevalencia, por ejemplo, del HDL bajo, que decíamos, la prevalencia de dislipidemia, la prevalencia de, esto es HDL bajo, esto es triglicérido elevado, y la prevalencia de hipertensión arterial, 27.6%, ¿ya? Esta es nuestra triste realidad, ¿ya? Y la prevalencia en ascenso exponencial de la diabetes, ¿ya? Entonces, existen distintos consensos de distintas partes a través de los años, ¿ya?, que han definido ellos de manera propia sus propios criterios diagnósticos, pero todos ellos coinciden de cierta manera en algunos criterios que tienen que ver con grados de obesidad, con grados de disglicemias, o sea, de glicemias alteradas, con grados de hipercolesterolemia y ciertos grados de presión arterial, ¿ya? Entonces me voy a detener acá, en la del acá, ¿ya? En donde esta es la más actual, ¿ya? En donde para diagnosticar síndrome metabólico tendremos que tener 3 de 5, ¿ya? Y esto es la obesidad, ¿cierto? Según la población, la obesidad, ¿cierto? O sea, IMC mayor a 30. La circunferencia abdominal o circunferencia de cintura, en donde si se fijan, a través de los años como que se ha ido bajando el punto corto. Es más exigente esto. Ya, no sé aquí si alguno de ustedes sabe su propia circunferencia de cintura. Llegando a la casa, háganlo. Porque, no sé, la mitad de los que vemos aquí tenemos sobre el punto de este corte. ¿Ya? 90 en los hombres, 80 en las mujeres. ¿Ya? Glicemia de ayuno, 110, 100, 100. ¿Ya? Ahí llevamos 2. En los lípidos hay 2. Los triglicéridos mayores a 150 y el HDL bajo según el sexo. Menos de 40 en los hombres, menos de 50 en las mujeres. Y la presión arterial sobre 130,85. Entonces, si encontramos de 3 hacia arriba de estos 5 factores, síndrome metabólico, ¿ya?
Ahora, ¿qué es lo que es resistencia a insulina? Porque son cosas parecidas, pero que no son lo mismo, ¿ya? La resistencia a insulina, primero, no es sinónimo de prediabetes, y eso es la primera gran diferenciación, ¿ya? Para mucha gente, para muchos equipos, para muchos médicos, resistencia a insulina es como una prediabetes, pero no. La resistencia a insulina no debe considerarse como una enfermedad, es simplemente una condición fisiopatológica que, como lo decíamos en la clase anterior, lo único que significa es que hay una mayor resistencia a la acción fisiológica endógena de la insulina en los tejidos periféricos. ¿Se acuerdan esa diapositiva de las 11 vías fisiopatológicas? Y en el lado de aquí salía el hígado, el tejido adiposo y el músculo, y ustedes me decían que ahí estaba la resistencia a la insulina. Es eso, ¿ya? Y que esta mayor, en el fondo, actividad insulínica lleva a un hiperinsulinismo compensatorio, yo se los dije en la clase pasada, por parte del páncreas, de tal manera de lograr cierto el objetivo de mantener el control glicémico normal, ¿ya? Eso es resistencia a insulina. Que después nos lleve a la prediabetes y que después eso nos lleve a la diabetes es otra cosa, pero es una condición fisiopatológica que da como consecuencia todo el resto de la cascada fisiopatológica. Las causas, hay causas fisiológicas, o sea, reversibles, ¿ya? En la pubertad, todos fuimos púberes en esta vida, hay más resistencia a insulina que después baja cuando uno avanza de esa etapa de la vida. Los embarazos tienen una resistencia a la insulina sobreagregada y por eso en el fondo existe esta como diabetes gestacional como clasificación aparte. En la adolescencia también hay más resistencia a insulina. Los pacientes con diabetes en general necesitan cantidades de insulina mayor que en otras épocas de la vida, ¿ya? Y a medida que vamos envejeciendo, ¿ya? Causas patológicas, obvio, la diabetes que está como por acá, ahí está, diabetes lipodistrófica, autoinmunes, otras enfermedades endocrinas como el Cushing, la acromegalia y ciertos fármacos que también pueden producir resistencia a insulina. Los mismos que nombrábamos recién que pueden desencadenar una cetosis diabética, pues, los corticoides, los antipsicóticos, la terapia antirretroviral para pacientes con VIH. Y esto que es como lo más frecuente que facilita, ¿cierto?, la aparición de resistencia a insulina, las cosas secundarias, pues los malos hábitos de alimentación, dietas ricas en grasas saturadas y azúcares refinados y la nula actividad física, ¿sí? Fisiopatología, y aquí en el fondo la fisiopatología es amplia porque implica muchos órganos, ¿ya? Pero todo se centra en el tejido adiposo. ¿Y qué es lo que sucede? La resistencia a insulina hay que considerarlo así: un estado inflamatorio crónico sistémico, ¿ya? A través de un aumento del estrés, aumento de citoquinas proinflamatorias, aumento de la PCR, que es una proteína también que mide la inflamación sistémica crónica. A nivel de adipocito hay una hiperplasia limitada y en donde predomina es la hipertrofia de este tejido adiposo, una expansión del tejido adiposo, a través de mayor actividad lipolítica, una mayor hipoxia tisular, lo que lleva en el fondo a un aumento de macrófagos, monocitos y citoquinas proinflamatorias, y de esa manera estas son las citoquinas proinflamatorias, ¿cierto? La interleuquina C, el factor de necrosis tumoral alfa, que aumentan la resistencia a insulina a nivel periférico y a nivel hepático, ¿sí? Las adipoquinas, en el fondo, que son hormonas secretadas a nivel del tejido adiposo, el aumento de la leptina y el aumento de la resistina producen aumento de la resistencia a insulina, ¿ya? Y la disminución de las otras hormonas, ¿cierto? De la adiponectina, que producen el efecto contrario, porque son insulinosensibilizadoras, ¿ya? Por lo tanto, en el tejido adiposo, o cambios en el tejido adiposo que estimulen la hiperplasia e inhiban la hipertrofia, como por ejemplo lo que hace el ejercicio, ¿cierto?, van a favorecer a disminuir esta resistencia a insulina, ¿sí? La inflamación, ¿cierto?, los factores proinflamatorios se unen a los receptores de membranas que llevan a disminución de la señalización de insulinización intracelular, disminución de liberación de GLUT4. Los GLUT4 son receptores de membranas que se encuentran en las células musculares, ¿ya?, que son los que ayudan a captar la glucosa por parte de las células musculares, ¿ya? El ejercicio lo que permite es que los músculos, o sea, el ejercicio puede producir
dos efectos en el fondo generales a nivel de las fibras musculares. Uno es que las fibras musculares crezcan en número, y eso es hipertrofia muscular, ¿cierto? O que estas células sinteticen o expresen más moléculas de GLUT4, de tal manera que a través de ese mecanismo aumente la sensibilidad a la insulina y haya un mayor consumo y un mayor introducción, ¿cierto?, de las moléculas de glucosa hacia su intracelular. Esa es la manera en cómo se estimula la insulinosensibilidad por efecto del ejercicio, ¿sí? Se creía antes que esto solo lo hacía el ejercicio de tipo aeróbico, pero ahora se preconiza que también el ejercicio anaeróbico incluso lo estimula mucho más que el aeróbico, ¿ya? A nivel de lípidos aumentan los ácidos grasos libres y eso aumenta también las citoquinas proinflamatorias. Todo en el fondo transita hacia este estado, ¿cierto?, de proinflamación crónica sistémica. A nivel hepático aumenta la gluconeogénesis y eso empieza a alterar, ¿no es cierto?, las disglicemias y las alteraciones lipídicas que conversábamos en la clase pasada. Entonces, ¿qué trae como consecuencias todo esto? Alteraciones en las glicemias. Un aumento de la gluconeogénesis hepática me aumenta la glicemia de ayuno, ¿ya? A nivel muscular, disminuye la captación glucosa periférica. Ahí está, en el fondo, efecto de la resistencia a insulina. A nivel como de control de presión arterial, el hiperinsulinismo aumenta la reabsorción de sodio a nivel renal, aumenta el tono simpático del sistema nervioso simpático, aumenta la expresión del eje del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por lo tanto, hay disminuciones de factores vasodilatadores y eso en el fondo va a dar como resultado un aumento de la resistencia vascular periférica, lo que repercute sobre el aumento de la presión arterial, ¿sí? Acantosis, ya lo habíamos visto en el fondo en las fotos como un signo clínico de resistencia a insulina. El hiperinsulinismo activa, ¿cierto?, el IGF-1 y esto estimula la proliferación de queratinocitos, que son las células cutáneas, ¿cierto?, que van a ir dando como la pigmentación característica de este signo clínico, ¿ya? Y a nivel hepático, en el fondo con esta proliferación, ¿cierto?, de la lipólisis, de la liberación de ácidos grasos libres, hay depósitos, ¿cierto?, de tejido adiposo también a nivel hepático, lo que nos lleva a esta sigla que está como ya un poquito obsoleta, esto de NASH, que significa hígado graso estatohepatitis no alcohólica. Eso tiene como otra sigla ahora, se llama NAFLD, N-A-F-L-D, ¿ya?, que en el fondo es un estado en el fondo de hígado graso secundario a un exceso de peso y exceso de tejido adiposo, ¿ya?, que lleva a distintos grados de daño histológicos, esteatosis, esteatopática, inflamación, fibrosis, y aquí falta otra rayita, cirrosis, ¿ya?, de la misma manera en cómo el alcohol u otras noxas producen el daño a nivel hepático, ¿ya? Síndrome ovario poliquístico, esto está muy relacionado con la resistencia a insulina en las mujeres. Ya el 70% de las pacientes con síndrome ovario poliquístico tienen resistencia a insulina e hiperinsulinismo. Hay lamentablemente una predisposición genética y si bien es independiente el índice de masa corporal, la obesidad también en este grupo específico de mujeres es muy frecuente, ¿ya? Y el efecto es que es directo. El hiperinsulinismo es una hormona hiperandrogénica, ¿ya? Y obviamente hay alteraciones en los ciclos menstruales, en la foliculogénesis, de tal manera de cualquier intervención que me ayude a controlar el peso, controlar el hiperinsulinismo y a favorecer la sensibilidad a la insulina me va a ayudar a lo clínico y también a, por ejemplo, en mujeres que tengan como deseos y aumentar las chances de fertilidad, ¿ya? Disfunción endotelial, lo hablábamos, ¿cierto?, en la diapositiva de esto de disfunción endotelial hasta la accidente de la placa de ateroma, ¿cierto? Y en los lípidos, lo que comentábamos en la clase pasada, pues esto de la dislipidemia heterogénica, está todo relacionado. Clínica, anamnesis, hay que preguntar por todos los factores del ritmo cardiovascular, hábitos de actividad física, anamnesis nutricional, tiene o no tiene diabetes, tiene o no tiene hipertensión, tiene o no tiene colesterol alto, tiene o no tiene enfermedad cardiovascular precoz, ¿ya? Al examen físico, medir, pesar, calcular IMC,
medir circunferencia abdominal, medir presión arterial, ahí está la circunferencia de cintura, evidencias de resistencia a insulina, ya lo vimos, cuello, axilas, ingles, rodillas, codos, rodillas, ¿ya? Signos de hiperandrogenismo, ya eso también es como bien fácil y frecuente de ver, sobre todo en la parte dorsal, en la parte aquí como de la mandíbula, como superior del tórax, ¿ya? En el laboratorio hay que buscar los distintos componentes del síndrome metabólico. Hay que pedir un perfil lipídico donde nos va a mostrar los triglicéridos HDL, que estaban metidos dentro de los criterios diagnósticos, una glicemia de ayuna, si es necesario y estamos sospechando una diabetes, un test de tolerancia a glucosa oral, una hemoglobina glicosilada, ¿ya? Y buscar comorbilidades en unas pruebas hepáticas si es que estamos sospechando esto de hígado graso, función renal, microalbuminuria si estamos pensando en algún grado de compromiso renal, síndrome ovario poliquístico, ya ahí son exámenes más específicos, estudio de sueño, polisomnografía, qué sé yo, una ecografía abdominal donde podemos ver esta esteatosis hepática de hígado graso, ¿ya? Y cosas como más específicas del laboratorio de resistencia a la insulina, y es lo que yo les decía, el diagnóstico de resistencia a insulina no es de laboratorio, ¿ya? Esto que ustedes van a ver aquí, exámenes dinámicos, exámenes no dinámicos, para diagnosticar resistencia a insulina no sirve. Una de ustedes, en la clase pasada, me preguntaba por exámenes personales, no voy a decir quién, pero no, es que el OMA, es que me lo pidieron no sé qué. Entonces yo al tiro le dije, ¿sabéis qué? No tenéis que andar haciéndote OMA para diagnosticarte resistencia a insulina, porque aquí dice, no recomendado, no cambia conducta clínica. El OMA es simplemente un cálculo matemático. Insulina por glicemia dividido en 405. Ese es el OMA. Y todos se pueden medir una insulina y una glicemia y calcularse el OMA. Así de sapo nomás, para saber en cuánto está el OMA, ¿ya? Entendiendo que nosotros los diabetólogos tampoco nos gusta medir el nivel de insulina basal. Fíjense, insulina basal está influida por la secreción pulsátil de insulina. Secreción es variable. Entonces, nos da lo mismo medirse la insulina un sábado, un jueves, a las 8:30, a las 8, media hora después de despertar, 1 hora, a las 11, es súper variable, ¿ya? Y pierde validez cuando hay una disfunción de la célula beta pancreática, o sea, cuando yo ya tengo algún grado de disglicemia o predisposición a la diabetes 1, distintas enfermedades que me afectan el páncreas, pierde validez además el nivel de insulina, ¿ya? Entonces, si el nivel de insulina no sirve, y la OMA o el cálculo que me dé el OMA no me va a servir o no me debiera influir en la intervención o conducta que yo voy a hacer con mi paciente, no lo tengo que pedir nomás. Ya yo le decía ahí a la compañera, si tu OMA es 30, te voy a decir lo mismo que si tu OMA es 500, que si tu OMA es 50 millones o si tu OMA es 3. ¿Qué le voy a decir a esa paciente? Tienes que hacer actividad física, tienes que controlar tu peso, tienes que en el fondo tener una alimentación más saludable. Y como veremos más diapositivas más adelante, tendrás que tomar metformina bajo estos escenarios clínicos. Pero eso en el fondo va a ser independiente del OMA que tenga esa persona, ¿ya? Entonces se los quise poner en las diapositivas para que ustedes entiendan que existe. Bueno, esta es una otra, en el fondo, medición de acción de insulina, que en el fondo se usa solo con fines investigativos, y el OMA también debe ser considerado como una recomendación solo para fines investigativos, no para fines clínicos. Por favor, no pidan OMA, ¿ya? Le van a ahorrar mucha plata a su hospital, a su consultorio, al sistema, al paciente, ¿ya? Porque no debe influir ni para diagnosticar ni menos para controlar. Es que tengo menos resistencia a insulina, me bajó el OMA. Eso no, por favor, no existe, ¿ya? Y la curva de insulina tampoco, ¿ya? La curva de insulina yo me la ahorro porque si yo le veo la resistencia a insulina al paciente y tiene una glicemia alterada, yo lo que le tengo que pedir no me sirve qué tanta insulina tiene, me sirve si eso sigue en el fondo controlando las glicemias, y lo que le debo pedir es una curva de glicemia, un test de tolerancia a glucosa oral, no una curva de insulina. No me interesa cuánta insulina libera, porque yo ya sé que tiene resistencia a insulina. ¿Se entiende, cierto? Ya.
Tratamiento. Entonces, en tratamiento hay que intervenir siempre la causa subyacente mediante control de peso y actividad física. Y esto es por lejos lo más central. Y los pacientes son súper agujas. Los pacientes son cómodos, van a buscar la pastilla. Porque esa es la solución y no están ni ahí con mover un solo dedo ni cambiar ni una hábito de alimentación. ¿Ya? Entonces, si van con esa parada, primero, lo más probable es que no tengan indicación de metformina, ya lo van a ver. Y segundo, el mensaje central de ustedes tiene que ser este. ¿Sabe qué? Si usted quiere evitar cosas, si quiere ganar salud, disminuir sus riesgos, es esto lo que tiene que hacer. No ir de consulta en consulta buscando una receta distinta, porque eso no le va a solucionar sus riesgos. ¿De acuerdo? Mejor manejo de cada uno de los factores de riesgo o de estos componentes del síndrome metabólico por separado, si el paciente es hipertenso, tratamiento de hipertensión, si el paciente es dislipidemia, la glicemia. Y esto es importante, en el fondo, ¿qué es lo que uno busca finalmente con los pacientes? Las intervenciones en los estilos de vida pueden disminuir la mortalidad y producir disminución de eventos cardiovasculares mayores. Eso es lo que nosotros queremos con los pacientes, no que le baje la glicemia de 100 a 95. No es ese el objetivo es evitarle estas cosas a la población. ¿Ya? Tratamiento no farmacológico, y aquí nos volvemos a deprimir. Yo les mostraba la vez pasada las cositas como ricas que comemos y que no hay que comer. Bueno, lo siento, pero... Y un día viene, víspera fin de semana, ¿tenéis carrete bien o no? Sí. Ya. Alimentación, miren, control de peso, ¿ya? También hay que aterrizar en el fondo el objetivo. Los pacientes muchas veces dicen, no, pero es que siempre he sido gordo, siempre he sido gordita, dicen los pacientes, ¿ya? Entonces aquí no es que uno los quiera no gordos a los pacientes, ¿ya? Uno no quiere normalizarles el peso, ¿ya? Que los pacientes a veces como que se imaginan eso, pues hoy tengo que bajar, el doctor me dijo que tengo que bajar 30 kilos de aquí a 3 meses. Jamás, pues imposible, ¿ya? La meta es 5 al 7% menos del peso corporal actual. Si yo peso 80, eso serán 6 kilos, ¿ya? Y en un plazo de 6 meses. Y sobre eso trabajamos. Y una vez logrado ese primer objetivo, bueno, nos volveremos a plantear un segundo objetivo. Pero de eso se trata, ¿ya? Ganamos salud no normalizando el peso, sino que perdiendo entre un 5 a un 7% del peso actual, ¿ya? Y eso también, de alguna manera, debiera motivar un poco a los pacientes, porque se imaginen eso, o sea, no, es que talla 38, no, jamás, po, ¿ya? Distribución balanceada en macronutrientes, lo hablábamos, po. 50%, 45% más o menos los carbohidratos de las calorías totales, un 20-25% de las proteínas y las grasas 20-25%, ¿cierto? El aporte para que tengan una estimación. Cuando uno logra un déficit calórico aproximadamente de 500 calorías diarias por 7 días consecutivos, o sea, durante una semana completa, ahí en el fondo estamos hablando de perder 1 kilo de peso a la semana, ¿ya? Y eso es más o menos lo que como que uno tiene que acelerar o apretar el freno, ¿ya? Porque yo no quiero en el fondo que un paciente, por ejemplo, baje 4 kilos en un mes, porque es mucho, ¿ya? Si estamos hablando de una persona, no sé, 90 kilos, ¿ya? 100 kilos, vamos a ver, 100 kilos. Entre el 5 al 7% del peso corporal actual en 6 meses, o sea, yo quiero que ese paciente, para que baje sus riesgos de progresar a diabetes, infarto, todo lo que hemos hablado, 7 kilos menos de aquí a 6 meses, ¿ya? No quiero que baje 4 kilos en un mes, porque es muy brusco, es muy restrictivo. Restringirlo de 500 calorías durante 7 días es harto, ¿ya? Entonces ahí vamos como sopesando la cosa, pues. Ya, serán 250 calorías al día de restricción, y ahí en el fondo, en vez de bajar 1 kilo a la semana, me va a bajar medio kilo, pues. O sea, me va a bajar 2 kilos en un mes. Ya en el fondo son velocidades de bajas como saludables, no tan difíciles de conseguir, y que pudieran motivar más a un paciente, ¿ya? Lo importante no es qué tan rápido se baje, sino que la bajada sea progresiva y sostenida en el tiempo. Y eso es lo que se traduce finalmente en disminución de riesgos, disminución de carga de enfermedad y ganancia de salud, ¿ya? Eso es como para que ustedes puedan motivar a sus pacientes, ¿ya? Preferir carbohidratos con bajo índice glicémico, ¿cierto? Aquí generalmente uno recomienda, ¿cierto?, los granos integrales, ¿cierto? Consumo de fibra, y este consumo de fibra recomendado, así como para la población chilena, entre 10 a 15 gramos de fibra por cada 1000 calorías consumidas, es peludo de conseguir.
¿Tú sabes cuántos gramos de fibra consumes al día? Yo creo que consumís la mitad de eso. Porque es muy peludo. ¿A quién le gusta el yogur aquí? ¿Quién tiene un yogur que se va a comer ahora? ¿No? ¿No? Ya. Revisen cuántas fibras tiene el yogur que tú tomas todos los días. ¿Ya? Hay yogures que tienen 2 gramos, 3 gramos. Los que más tienen como 5 gramos. ¿Ya? Y aquí dice 10 a 15 gramos por cada 1000 calorías. No comemos 1000 calorías nosotros, comemos de 2000 para arriba. ¿Ya? Entonces más o menos hay que consumir como 30, 40 gramos de fibra. ¿Ya? Y ahí empiecen a buscar los alimentos que consumen, los alimentos ricos en fibra. Algunos alimentos ricos en fibra que se les ocurran. La avena. Ya, la avena. ¿Qué otro alimento? La leche. Hay leche y leche, ¿cierto? Tengo entendido que las verduras verdes. Ya, la fruta y verdura en general, ¿cierto? Pero hay que comerse así la olla de verduras, ¿cierto? Ya, ¿qué otras cosas que son muy ricas en fibra y que no comemos? ¿Frutos secos? Frutos secos, ya. Las legumbres. Las legumbres son súper ricas en fibra. ¿Quién come lentejas toda la semana? Hoy son buenos para las legumbres, ya, buenas. Ya, me desdigo, perdón. Ya, pero autoanalicen su consumo de fibra, ¿ya? No es lo recomendado, ¿ya? Y la invitación es aumente su consumo de fibra, ¿ya? Porque le sirve para muchas cosas. Grasa, menos del 30% de las calorías totales, las grasas saturadas, las monoinsaturadas, ya las hablábamos en la otra clase. Aceite de oliva, canola, palta, aceituna, aquí al lado puedo poner los frutos secos, los pescados, ¿ya? Los omega 3, disminuir los triglicéridos. Y el patrón, y aquí en el fondo si quieren así como cuidarse un más, busquen esto. Pueden googlear, dieta mediterránea, Predimed. Ese es como el estudio así como original de la dieta mediterránea. Predimed, ¿ya? Y el Predimed demostró todas estas cosas beneficiosas de la dieta mediterránea. Disminuye el peso, mejora la presión arterial, mejora el perfil lipídico, disminuye la incidencia de diabetes, disminuye mortalidad, disminuye incluso la incidencia de algunos cánceres, ¿ya? Así de top y bacán es la dieta mediterránea, ¿ya? Y la dieta mediterránea tiene su nombre porque se creó, en el fondo la describieron en los países del Mediterráneo, en donde se suponen los elementos centrales de esa dieta son en el fondo alimentos que se consumen y disponen en el fondo los países europeos que tienen como frontera en el fondo hacia el mar Mediterráneo, ¿ya? Entonces, la dieta mediterránea: disminución de peso, aumenta la sensibilidad de insulina, disminución de la mortalidad, reducción de infarto no fatal, menor presión arterial, mejoría del perfil lipídico, disminución de marcadores proinflamatorios. Predimed, ¿ya? Ahí para que lean al menos la conclusión del trabajo o el titular, ¿ya? Predimed de cultura general. Hay unos scores, así como, no sé si habrá como un Medcal de dieta mediterránea, en donde dice si tú consumes, o sea, qué tan adherente es cada uno a la dieta mediterránea, y te preguntan como 12 o 14 preguntas. Entonces te dicen, no, usted así es ultra adherente a la dieta mediterránea, no es nada adherente, le falta, usted más o menos, ¿ya? Y te van como preguntas, ¿ya? Chiquillos, después vean estos numeritos con calma en la casa. Quiero leerles esto. El efecto de la actividad física es independiente de la pérdida de peso. Y esto es otra cosa que uno debe entender, ¿ya? Los pacientes tienden a desanimarse cuando empiezan a motivarse con estos cambios y no ven que la aguja de la balanza se les mueve, ¿ya? El enfoque de la obesidad y en relación a todos estos factores de riesgo cardiovascular actuales ya no va tanto en el peso en sí, o sea, igual el peso hay que controlarlo, pero si un paciente se pone a comer más sano, cambia sus hábitos de alimentación, se pone en un plan de hacer actividad física y no logra mover la aguja, uno los tiene que felicitar igual, porque la visión más moderna de eso no es el peso corporal total, sino que es la composición corporal del paciente. ¿Por qué nos enfermamos nosotros? No porque pesamos 80 kilos, sino que porque nuestro grado de adiposidad es mayor al saludable.
Entonces, si ese paciente sigue pesando 80 kilos, pero baja su grado de adiposidad y por ende sube su porcentaje de masa muscular, de tal manera que eso explica que mantiene el mismo peso corporal, ese cambio de composición corporal es muy bienvenido y saludable y un aspecto positivo que el paciente debe saber. Evidentemente que cuando uno se sube a una balanza, uno no sabe qué tanto cambió mi composición corporal, porque solo voy a ver mi peso corporal completo. Para eso se necesitan otros exámenes. No sé si aquí alguien se ha hecho un InBody alguna vez. InBody, ¿cierto? Ya, ¿puedes contar cómo es el InBody? No, ¿cuál es tu porcentaje corporal? No queremos saber. ¿Qué es lo que es? Es una bioimpedanciometría en la que, por ejemplo, en la casa de las mujeres hay que, cuando uno lo está menstruando, y, o sea, que por ejemplo a mí me dijeron como mínimo 4 horas de ayuno. Ya, pero ¿qué tienes que hacer? ¿Tienes que correr? No, ¿Qué tienes que hacer? Sea, es como una pesa en la que uno se sube como con la menor cantidad de ropa posible. ¿Ya? Sí, hay como unas cosas así, ¿cierto? Sí, entonces ¿así? uno tiene que apartar los brazos y subirse encima y básicamente como te calculan el... ¿Y cómo se mueve eso? Así como que hace así, ¿no? Ya es así estático. No, solamente como unos ¿Ya? segundos. ¿Cuánto rato tienes que estar ahí? Como 6 segundos. Ya, Sí. ¿duele? ¿No duele? ¿Sentís frío, calor? Cuenta la O sea, es solamente subirte encima de la pesa, ¿Ya? sujetarla porque son como 2 puntos de apoyo por cada pie, más las manos, y ahí pasa como la corriente y te calcula el porcentaje de grasa, el porcentaje de músculo, de agua. Composición corporal. ¿Ya? Eso. ¿Ya? Eso es la manera moderna. ¿Te lo hiciste acá en el Valle o en Santiago, en Viña? En No sé. Santiago. Ya, en Santiago. En algunas partes de acá de Aconcagua yo he descubierto que la están haciendo. ¿Ya? Existe la forma como antigua, arcaica de medir la composición corporal, que es a través de la medición de pliegues y circunferencias del cuerpo. ¿Ya? Algunas nutricionistas lo siguen haciendo, que literalmente uno va en paños menores, no en pelota, en paños menores a la consulta de la nutricionista porque te raya y te peñizca y te mide muchos pliegues del cuerpo, que el pliegue del bíceps, que del cuádriceps, que el pliegue interescapular, el de acá, el rollito de acá, todo, y eso en el fondo lo meten como a una ecuación, en el fondo que les da la estimación bastante cerca de la realidad de los distintos componentes corporales, porcentaje de grasa, porcentaje de masa magra, agua y masa ósea. ¿Ya? ¿Qué puede decir ese método? ¿Cómo? ¿Qué puede decir? Medir la composición corporal, igual que lo que contaba aquí la compañera. Es como la manera más como antigua, artesanal, sin recurrir a la tecnología, porque esto en el fondo es un centro donde tienen esa máquina que mide que hace esa medición. ¿Ya? InBody no hay en todos lados. Igual es preciso. Sí, tiene una correlación bastante cercana. ¿Ya? Pero eso los hacen las nutricionistas generalmente. ¿Ya? Entonces, eso es importante, el cambio en la composición corporal. Eso es lo que va a ir disminuyendo los riesgos de las personas. Por lo tanto, y en el fondo ese cambio en la composición corporal tiene que ir principalmente a raíz de esto, de la remoción de la grasa abdominal, visceral, de la que nosotros no vemos. Esa es la grasa más dañina, la más asociada a las enfermedades cardiovasculares. Por eso cuando las personas se hacen procedimientos estéticos, por ejemplo abdominoplastía, el riesgo cardiovascular no se mueve nada, es una cosa absolutamente asociada al peso. El riesgo cardiovascular, el riesgo de diabetes, el riesgo de dislipidemia, de infarto, de todo lo que hemos hablado, no se mueve nada con las abdominoplastías y con estas cosas que no tocan ni un gramo de la grasa visceral. ¿Ya? A diferencia del trote, del running, de la natación, de la actividad física y de los hábitos de alimentación que remueven no solo la grasa, sino que también la grasa visceral interna. ¿Ya? Entonces por eso estas cosas son netamente, aquí dice, Profe, pero si te sacáis la grasa como corporal y no la visceral, después tú haces ejercicio, no vaya a quemar como la grasa que te sacaste, vaya a quemar la grasa visceral, de cierta manera no va a ayudar. sí, pues. Igual como que deberías hacer como una lipo, pero como... Pero tu riesgo empieza a aumentar cuando empiezas a hacer la actividad física, no antes. Si tú te sacaste, te corcheteaste aquí por adelante, te tiraste el somier como te dice. Desde ese momento hasta antes de que tú empieces a hacer tu actividad física, tu riesgo no se movió. ya. Tú empiezas a hacer la actividad física y ahí en el fondo tú empiezas a trabajar sobre tu grasa visceral. Ahí tu riesgo empieza a disminuir.
Pero eso mismo tú lo puedes hacer antes de esta cirugía. Pero sería menos efectivo el ejercicio físico en el ámbito de riesgo, porque varía como la grasa visceral, igual no sé si como que el ejercicio al final no está quemando la grasa que le extrajeron, como que quema la grasa que le quedó. Según yo es lo mismo. O sea, como que la conclusión tuya es como que el cuerpo se concentra más en la grasa que queda, algo así. Sí. No, no es tan así. No, porque, a ver, esto está también mediado por la genética, porque también hay gente que, no sé, aquí hay una persona que pesa 80, aquí hay una persona que pesa 80 y aquí hay una persona que pesa 80. Pero tienen distintas composiciones corporales. Aquí está el rechonchito, el que en el fondo acumula la grasa de forma pareja en todo su cuerpo. Aquí está el poncherúo, que en el fondo es como flaco de acá y se le sale la ponchera. Y aquí está la caderúa, que se le acumula toda la grasa acá. Eso es por genética. Nadie decide, el adiposita si no decide, ya vamos para allá, quedémonos acá. Eso viene programado nomás, somos así, ¿cachai? Entonces, la pérdida de ese tejido graso también en el fondo es como, ya voy a perder estos de acá, estos de acá. La gente que cree que haciendo abdominales se va a bajarla acá, aquí, no. El ejercicio cardiovascular, el ejercicio anaeróbico va bajando por completo la grasa y que va muy asociado, va muy de la mano con el déficit calórico, ¿ya? Va muy de la mano, ¿ya? Pero no es tan así como tú lo pensás. Entiendo tu lógica, pero no es, en la práctica no ocurre así, ¿ya? Ya, dije 4:30. 4:30, ya. Tratamiento no farmacológico. El ejercicio, ¿ya? Cuando un paciente quiere bajar de peso solo con alimentación, eso no es difícil, es fácil. Pero lo difícil es que esa pérdida de peso la mantenga a través del tiempo. Así que por eso siempre tiene que ir acompañado de ejercicio, ¿ya? Ejercicio aumenta el gasto energético, se logra una baja de peso, aumenta la masa muscular, ¿ya? Esto del músculo ya uno no lo hace por estética, por espejo, por vanidad, sino que porque el músculo es un órgano que nos va a proteger cuando seamos más viejitos, de todas estas cuestiones, ¿ya? Disminución de la grasa visceral, mejora la sensibilidad a la insulina, aumentan estas moléculas que yo les decía en las células musculares, y existe un trabajo clásico que se llama DPP, Diabetes Prevention Program, en donde de este trabajo sale la recomendación universal que han escuchado alguna vez seguramente, de la recomendación de actividad física, de 30 minutos o 150 minutos de actividad física de moderada intensidad a la semana de tipo aeróbico. De ahí sale esa recomendación. O los clásicos 10.000 pasos al día. ¿Han escuchado eso? Hay que caminar 10.000 pasos al día. Ya, sale un poco de ahí. ¿Ya? ¿Y qué demostró este trabajo? Con este nivel e intensidad y tipo de actividad física, que el riesgo de diabetes disminuye, fíjense, por un 58% a los 3 años, y que esa disminución de riesgo igual permanece por tiempos más prolongados, 32% a los 5 años, a los 5 años, ¿ya? Obviamente suspensión de otros factores de riesgo, ¿ya? Y esto es lo que les estoy hablando. Este es el TPP, el original, ¿ya? En donde hay 3 ramas. La rama placebo que no hizo nada, la rama roja que tomó metformina y la rama verde que se randomizó a cambios de estilo de vida. La rama de cambio de estilo de vida es la que redujo más el riesgo de progresión a diabetes, más que la metformina y obviamente más que el placebo, ¿ya? Así que aquí es donde tienen que estar centrados las estrategias y los esfuerzos. ¿La metformina sirve? Sí. ¿Menos que lo otro? Sí. Y en algunos escenarios clínicos. ¿En cuáles escenarios clínicos? Tratamiento. El objetivo del tratamiento del síndrome metabólico y la resistencia a la insulina, uno de ellos es prevenir el avance a diabetes, ¿ya? A través de insulinosensibilizadores, y aquí el único medicamento que está así como con un cierto rol aquí es la metformina, ¿ya? El manejo de la obesidad, obviamente. Y aquí, ¿cuál es el rol de la metformina? La metformina inhibe específicamente la gluconeogénesis hepática. Aumenta la translocación de estos GLUT4 que yo les explicaba a nivel muscular. Tiene un efecto muy discreto sobre el peso. La gente cree que la metformina es para bajar de peso. Con suerte, medio kilo bajan de peso las personas, ¿ya? Efecto en expresión génica. En este estudio como clásico en diabetes 2 que se llama UKPDS, demostraron disminución de riesgo cardiovascular y mortalidad. Y en el estudio de PP, lo que les decía, principales indicaciones, los que mejor responden
a la metformina, y aquí esto sí tienen que saberlo, es pregunta de prueba, de examen de internado, de beca, de policlínico en general. ¿Quiénes responden mejor a la metformina en prediabetes y resistencia a insulina? Los pacientes obesos, mayor a 35 de IMC, los pacientes menores de 60 años y los pacientes que tienen, las mujeres que tuvieron un embarazo previo con diabetes gestacional. Como que aquí empieza a tener cierto rol la metformina, no la resistencia a insulina per se. Resistencia a insulina sola, aislada, no es sinónimo de metformina. Tienen que haber otras cosas que demuestren el beneficio y que a ustedes le hagan tomar la decisión de indicarle la metformina. Como en estos escenarios, un paciente con resistencia a insulina o síndrome metabólico, que tenga una obesidad con IMC sobre 35, que sea menor de 60 años, o una mujer que haya tenido una diabetes gestacional previa. ¿Sí? Según el consenso chileno de resistencia a insulina, que es el más reciente, pero ya tiene 10 años, esa es la dosis. Tampoco sirven 500 miligramos al día, 750 miligramos al día, son de 1,5 a 2 gramos de metformina al día, ¿ya? ¿Sirve para los pacientes con prediabetes? Sí, sirve para evitar la progresión a diabetes, ¿ya? Como les decía, en los menores de 60 años, en los pacientes con IMC sobre 35, en las mujeres con síndrome ovario poliquístico con deseo de fertilidad, lo decíamos hace un rato, las pacientes con síndrome ovario poliquístico tienen alteración de los ciclos menstruales, de la foliculogénesis y hiperandrogenismo, y la metformina sirve para las dos, aumenta la chance de fertilidad, ¿sí? Y en las mujeres que tuvieron o tienen antecedentes de diabetes gestacional. Dentro de prediabetes, acordándonos de la clase, glicosilada entre 5,7 y 6,4, glicemia de ayuno entre 100 y 125, o carga entre 140 y 199. Los puntos de cortes para metformina en prediabetes son glicemia de ayuno sobre 110, tampoco es para todas las glicemias de ayuno alteradas, de 110 para arriba, o sea, nos vamos quedando entre 110 y 125, ¿ya? Glicosilada sobre 6, o sea, de 6 a 6,4 en prediabetes, ¿sí? Y postcarga de 175 para arriba, o sea, de 175 a 199. Tampoco entra toda la gente con prediabetes, ¿ya? Así de específico en el fondo es, o en eso se demostró en el fondo que la metformina disminuye el riesgo de progresión a diabetes, ¿sí? Contraindicaciones: la metformina no se da con enfermedades renales crónicas avanzadas. El punto de corte es un clearance de creatinina menor a 30, ¿ya? Ahí no se puede indicar. Las tiazonilidonas tuvieron un rol, ya es un fármaco que quiero que lo lean después de la diapositiva, pero ya no se usan, están muy en desuso, lo mismo que la carbosa, ¿ya? Así que como que si uno asocia fármaco con resistencia a insulina y síndrome metabólico, metformina sin lugar a duda, con estos criterios que les acabo de especificar, ¿ya? Y evidentemente para el tratamiento de la resistencia a insulina y el síndrome metabólico hay que acordarse de los otros factores de riesgo cardiovascular, siempre de A3, la glicemia junto con la presión arterial y el colesterol. Ya, terapia hipolipemiante, meta individualizada según el riesgo cardiovascular, ya lo estudiamos la clase pasada. El síndrome metabólico no es un equivalente coronario, ¿ya? Así que el síndrome metabólico no es sinónimo de riesgo cardiovascular alto, así como de manera automática. Y la terapia antihipertensiva, no hay una meta particular de presión arterial en los pacientes con síndrome metabólico, la meta es individualizada por la hipertensión que tienen y preferir en el fondo medicamentos que bloqueen el eje renina-angiotensina-aldosterona, como los bloqueadores de ARA2 o los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina. ¿Ya? Ahí les voy a dejar para que después ustedes lean eso en la casa. Dudas, consultas. ¿Ya? Controversias del síndrome metabólico, no tiene mecanismo fisiopatológico común, existen distintas definiciones en diferentes estudios, no hay una gran evidencia de puntos de corte, como que parece que estos puntos de corte de 90, 80, 130, 85 fue como ya juntémonos así, hagamos un asado, juntemos los expertos y definamos esto. No hay como así randomizados, así que hayan demostrado que con esto es un síndrome metabólico, ¿ya? Distintos fenotipos para una misma definición, y el síndrome metabólico per se no tiene más riesgo que la suma de los componentes, ¿ya? Ya, niños, esta es la bibliografía por si quieren complementar: la encuesta nacional de salud, las primeras diapositivas y el consenso chileno de resistencia a insulina, que cuando llega al internado yo lo obligo a leerlo. ¿Cierto, Martín? Ya, eso.
Nos vemos el 14 de agosto. Tienen la prueba, perdón. ¿Están de vacaciones ahora? Sí. Puta, qué suerte. Qué suerte.